Y la pelea principalmente viene porque venimos como de un paradigma en el que la terapia manual era el centro de la fisioterapia. Van a haber casos de dolores y lesiones que hagamos lo que hagamos, el proceso de recuperación del dolor va a ser el mismo. Bien, porque hay una historia natural y contra la naturaleza no se puede ir. Que se incluya ha de ser con la mentalidad de luego exponernos a movernos. Todos a un nuevo vídeo. Esta vez es un formato un poquito diferente. Traigo a Joaquín, este primer invitado a esta pequeña serie, ¿vale? Donde trataremos de hablar sobre un tema bastante en concreto. Más o menos serán 10-20 minutitos hablando sobre un tema. Lo vais a tener tanto en YouTube, que lo estaréis viendo y escuchando, o en Spotify, donde claramente solo lo estáis escuchando. Así que, ¿cómo estás, Joaquín? Muy buenas, Álvaro. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vamos? Genial. Vale, en la charla de hoy vamos a ver o vamos a tratar la terapia manual y la fragilización del cliente. Así que primero, Joaquín, preséntate un poco quién eres, estudios y demás. Bueno, pues me llamo Joaquín y yo he cursado Ciencias del Deporte, ¿vale? Me gradué en CAF y actualmente estoy en el último curso de fisioterapia. Y nada, desde hace ya 3 añitos me dedico al ámbito de la readaptación de personas, tanto deportistas como no, gente lesionada y gente con dolor, junto a otros entrenadores y ya fisioterapeutas. Vale, y para aquellas personas que no sepan de esta guerra de terapia manual sí, terapia manual no, ¿cómo lo explicarías desde ambos puntos de vista así de forma un poquito sencilla, resumida, para que la gente que no tenga ni idea lo entienda? Vale, pues lo primero, la terapia manual, lo que casi todo el mundo entiende son las típicas técnicas pasivas de masaje, manipulación. Bien, lo que vienen a ser técnicas donde el paciente, la persona, no tiene mucha participación o casi nula, exceptuando unos pocos métodos de terapia manual, y se utilizan principalmente para aliviar y modificar los síntomas, como puede ser el dolor. Y la pelea principalmente viene porque venimos como de un paradigma en el que la terapia manual era el centro de la fisioterapia, todo tenía que ser terapia manual, todo tenía que ser masaje, y ahora se han empezado a encontrar evidencias de que hay otras técnicas que tienen más evidencia para el manejo del dolor y las lesiones. Esto ha chocado un poco y ha hecho que la gente pues bueno, tenga un poco ideas contrapuestas. Claro, que se polarice, ¿no? Si no, yo estoy contra ti, si opinas diferente que yo, no sabes nada, no tienes ni idea, ¿no? Un poquito de... No todas las personas claramente, pero vamos, que cierta parte es así. Sí, un poco de pique ahí, que bueno, al final es un pique que carece un poco de sentido si se conoce bien el por qué funciona cada cosa. Claro. ¿Por qué funciona la terapia anual? ¿Por qué no? ¿Por qué funcionan otras técnicas como es el ejercicio y por qué no funciona? Entonces, ¿dirías que la terapia manual es una técnica efectiva a largo plazo? ¿O es más placebo? ¿O es un analgésico local que sirve para nada, para un par de horas, minutos? ¿Cómo lo describirías? Pues lo que está descrito es que la terapia manual tiene un efecto a corto plazo, únicamente, ¿vale? Es un efecto a corto plazo que nos ayuda a modificar el síntoma, las sensaciones que tiene la persona. Más allá de eso no produce ningún otro efecto. Bien, es decir, no va a ayudar a recuperar, a regenerar ningún tipo de lesión o tejido, pero sí va a ayudarnos a controlar la sintomatología, que puede estar bien en ciertos casos. Pero la idea es esa, que no va a tener ese efecto de regeneración muscular o descarga muscular que se suele decir. Claro, cuando liberamos X zona, cuando se dice que recoloco no sé qué, realmente no se libera nada y ni se recoloca nada, ¿no? No se libera nada ni se recoloca nada. Lo que sí que sucede es que bueno, se activan unos sistemas que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Que producen pues cierta, lo que se llama modulación, ¿vale? Modulación descendente que hace que los síntomas que tengamos se reduzcan. Entonces esto puede ser interesante como estrategia, pero el abuso de esto puede llevarnos a perder bastante tiempo de otras técnicas que sí que nos van a ayudar
a recuperar y regenerar. Vale, quiero entrar ahí al asunto de qué opinas, tu experiencia con el equipo, no sé, un poquito, pues eso, que entremos ya en si hay técnicas más efectivas, si hay menos, cuándo se utilizaría, por qué no, por qué sí. Vale, pues lo primero es hacer un cribaje de la persona que tenemos delante, cuál es el problema que tiene, y dentro del contexto que ya sabemos qué problema tiene, pues ya podremos empezar a pensar si nos interesa aplicar terapia manual para modular el síntoma, o simplemente no nos interesa y con el ejercicio ya podemos, porque es otra de las cosas que choca, que el ejercicio también puede modificar el síntoma, y además estamos modificando el síntoma ganando función, y al ganar función estás ganando capacidad, por lo cual sí que estás recuperando la lesión. Pero en otros casos, que a lo mejor son cuadros muy agudos, que la persona tiene mucho dolor, le cuesta mucho poder moverse y además no está predispuesta para hacer ejercicio, puede ser interesante la terapia manual, pero siempre bajo la premisa de que es como un facilitador hacia el movimiento y no al revés. No es hago terapia manual porque sí y luego ya me muevo, no. La terapia manual viene supeditada a que luego la persona haga de forma más, digamos, cómoda la sesión de entrenamiento, o que pueda, por ejemplo, descansar mejor esa noche. Si viene una persona con mucho dolor a últimas horas, pues bueno, puede que nos merezca la pena hacer terapia manual para modular el síntoma, que descanse mejor, que eso sí que será lo que le haga mejorar. Pero cuando ya entramos en que una persona que presenta síntomas muy leves, que con el ejercicio se puede modular perfectamente, estamos media hora, 40 minutos aplicando terapia manual, eso ya es un poco, bajo mi punto de vista, nuestro punto de vista, perder el tiempo. Bien. Luego está que venimos de una cultura donde la terapia manual es lo más habitual, hablando de terapia manual como el masaje. Luego hay otros métodos que sí que integran un poco el movimiento, que me gustan bastante más. Pero vaya, la idea principal es esa: utilizar la mínima posible para que nos abra el camino al movimiento. Claro, también entra mucho ahí en juego las expectativas del paciente, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿has ido al fisio? ¿Qué esperas que te haga, ¿no? La respuesta más habitual es, pues, un masaje, entre comillas, que esté con las manos haciendo algo, ¿sabes? Y a lo mejor llega a un sitio donde trabajas tú, que sabéis que esto quizá no es lo más correcto, según la situación claramente, y ve que nadie le toca, que no está en una camilla, sino que está haciendo ejercicio, y dice, uy, ¿esto está bien hecho? ¿Sabes? Como que entra... Y bueno, aparte de que me cuentes un poquito esto, también quiero que me expliques, o sea, la narrativa que tiene que ir detrás, porque tengo entendido que es bastante importante, ya no solo hacerlo, sino explicar el porqué y lo que te va a llevar eso. Pues sí, lo que comentabas primero de las expectativas es eso. Al final hemos dicho que ha habido un pequeño cambio de paradigma en los últimos años, ¿vale? Y eso la gente tiene que ir acostumbrándose, porque no es algo que estén ya no los profesionales, sino las propias personas, propios pacientes acostumbrados a venir, que me duele la rodilla y que no te toquen la rodilla. Es que a lo mejor no te tienen que tocar la rodilla, y si te están tocando la rodilla media hora, en ciertos casos igual estás perdiendo media hora de tu vida pudiendo hacer cosas más provechosas, y nosotros tenemos que buscar el máximo beneficio de la persona. Ahora bien, si por expectativas, como tú dices, la persona quiere que le toquen la rodilla, solo por expectativas ya eso va a generar un efecto analgésico brutal, ¿vale? Por efecto contextual, efecto placebo, tanto en terapia manual como en el ejercicio. Es decir, si a una persona le gusta mucho entrenar, el ejercicio también va a tener un efecto placebo inherente. O sea, eso no lo podemos controlar y no es malo, ¿eh? Lo que es malo es lo que dices tú, cuando ya nos metemos en el tema de narrativas, ¿vale? Porque si yo te digo que te estoy aplicando masaje, manipulación o lo que sea, porque tienes una cosa en el cuerpo que yo con mis manos puedo moldear, no sé si nos hemos parado a pensar esto, pero si yo con mis propias manos, tocando un cuerpo, puedo modificarlo, moldearlo, cuando salto estaría destruyéndome continuamente. O sea, las fuerzas que aplico cuando salto son mucho mayores que las que yo puedo aplicar o cualquier persona con mis manos. Ojo, es que estamos saltándonos lo que se llama biológicamente plausible. Y eso en unas personas que se lo cuentes no va a influir en nada, porque les va a dar igual. Pero en otras que posiblemente, que esto viene en el cribaje del paciente, tengan algún factor psicosocial, alguna creencia
que se llama maladaptativa, que es decir, que con esas creencias pueden hacer que al inicio tengan un dolor agudo, una lesión aguda, que se pueda solventar, entre comillas, fácilmente, pero por culpa de ese factor psicosocial, esa creencia, que si nosotros además acrecentamos, fragilizándolo un poco, pueda convertirse en un problema a largo plazo. Y eso se ha visto bastante descrito. Entonces, si nosotros aplicamos terapia manual, pero explicando movidas extrañas, que si te muevo con mi mano y te muevo el codo de lado, pues posiblemente la persona empieza a sentirse, en ciertos casos, no todos, vulnerable y frágil, porque es el mensaje que estamos dando. Claro, es como que si no tienes esta terapia manual, no eres capaz de hacer X movimiento, ¿no? Y como necesitas ir al fisio solo para que te haga X terapia manual y luego a partir de ahí poder moverte y poder hacer cosas. Como que relacionan el me han tocado, me han liberado X zona con vale, puedo hacerlo. Si no, no tengo la seguridad. Y ahí es donde yo creo, vamos, yo no soy nada en este mundillo, pero donde entra en juego el ejercicio, ¿no? Donde la propia participación del paciente se hace realmente importante. Sí, totalmente, porque esa es otra historia. Al final, como hemos dicho, terapia manual bien utilizada está hecha para promover la autonomía de la persona. La autonomía se promueve sobre todo mediante el movimiento y el ejercicio, que es algo que la propia persona puede aprender a hacer y realizar luego en su día a día. Si tú vienes a mí 1 hora a la semana, yo los otros 7 días, las otras 24 horas no voy a estar. Yo voy a intentar que tú tengas opciones de trabajo. Yo hablo de trabajo, ¿vale? Opciones para, si me ocurre esto, ¿qué puedo hacer? Y todo eso pasa por, bueno, primero la educación, junto a hábitos de vida y el ejercicio, que es lo que da realmente autonomía. Si yo te hago dependiente de mí, que hasta que no pases por mí y te toque la oreja derecha no puedas moverte, estoy generando una dependencia muy clara, que además es falsa. La generamos nosotros. No siempre es así, ¿vale? Y las veces que se ha hecho, yo creo que se ha hecho más por desinformación que obviamente por tener una maldad encima. Yo no creo que ningún fisioterapeuta haga esto a mala bondad, ¿vale? Simplemente es tema de desinformación. Entonces, cuando, la mentalidad tiene que ser, no en todos los casos, hay que contextualizar, pero vamos, de forma un poquito más general, incluir más el ejercicio, ¿no? En esta rehabilitación, en esta readaptación. Y si, por ejemplo, estamos yendo a un fisio, o sea, yo te cuento, por ejemplo, mi historia, vamos, tú fuiste de las primeras personas que te lo conté cuando me lesioné la espalda. Yo en ese momento no tenía ni idea, o sea, ahí es cuando me empecé a informar un poquito más sobre la fisioterapia. Y claro, a mí solo me hacían terapia manual. ¿Qué pasa? Que pasaban semanas y a mí no se me iba el dolor. Y digo, pero vamos a ver, o sea, no puedo hacer nada, no puedo entrenar, que para mí es mi vida. ¿Qué pasa? Y es cuando me empecé a informar, hablando contigo y demás, y empecé a incluir el ejercicio. Sobre todo fue el peso muerto rumano, que era, digamos, el ejercicio que más me dolía, por decirlo al cabo, porque era el cuadrado lumbar y demás. Y simplemente me expuse al dolor, o sea, me expuse a ese miedo, entre comillas, a esa fragilización que yo tenía. Y así es como se me fue el dolor, al fin y al cabo. Sí, tal cual, porque además ocurre una cosa. Sí que es verdad que van a haber casos de dolores y lesiones que hagamos lo que hagamos, el proceso de recuperación del dolor va a ser el mismo. ¿Bien? Porque hay una historia natural y contra la naturaleza no se puede ir. Ahora bien, durante ese proceso, una cosa es el dolor y otra es la función. Si durante ese proceso no hacemos nada, la función va a ir a menos. Eso va a hacer que el cuerpo se note menos preparado para luego volver a su actividad normal. Por lo cual el dolor saltará antes, porque percibirá que hay más peligro. Si durante ese proceso estamos en movimiento, estamos entrenando con cabeza, ¿qué pasa? La función va a disminuir lo mínimo posible, incluso en muchos casos de gente sedentaria va a aumentar. Que es lo que nos pasa a veces, que tenemos gente que viene muy desacondicionada y viene con un proceso de dolor y sale con mejor forma física sí, sale mejor que antes. ¿Qué pasa? Que ahí, al sentirse el cuerpo más preparado y la persona más segura, como te pasaba a ti, con los movimientos y consigo misma, el dolor cada vez va a ser mucho menor porque la sensación de seguridad es mayor. Y justo lo que tú has dicho, es que mucha gente cae en un bucle de miedo-evitación. Y cuanto más evitas, más te desacondicionas. Y cuanto más te desacondicionas, más miedo tienes. Okay. Y eso lo que genera es directamente un aumento de la percepción dolorosa. Entonces, exponiéndote poco a poco
a la carga, al movimiento, nos hacemos más fuertes, más capaces y con más seguridad, que es lo que te ocurrió a ti. Vale, pues yo creo que hasta aquí ha estado muy guay, ahora que me ha parecido increíble. Aquellas personas que nos estén escuchando en Spotify, espero que les haya gustado, o viendo y escuchando también en YouTube. No sé si tienes algo más que decir, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Álvaro. No, yo creo que está claro, ¿no? Que al final terapia manual sí, no, va a depender un poco, pero siempre que se incluya ha de ser con la mentalidad de luego exponernos a movernos, siempre. Perfecto, así lo dejamos como resumen, como conclusiones. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Tendréis sus redes sociales y más por la descripción y bueno, todo lo que quiera dejar él. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos vídeos, próximo podcast. A ti, Álvaro, muchas gracias.